Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a hacer un viaje al interior de la mente de un profesional de enfermería justo en un momento, un momento crítico. Vamos a intentar desvelar ese pensamiento casi invisible, rapidísimo, que se dispara en su cerebro cuando literalmente cada segundo cuenta. Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué está pasando de verdad por su cabeza en ese instante? Porque, a ver, lo que vemos desde fuera, eso es solo la punta del iceberg. Debajo hay un proceso complejísimo, casi una tormenta neuronal, que se desata en un abrir y cerrar de ojos. Para que lo entendamos, vamos a ponernos en situación. Imagina la escena. La respiración de un paciente cambia, pero de una forma muy sutil. Miras el monitor y todo parece estable, pero hay algo, una sensación, algo que no encaja. Y en ese momento solo hay unos segundos para actuar. Justo ahí es donde empieza todo. Pues bien, lo que vamos a hacer en este análisis es precisamente eso, coger ese momento crítico y desmontarlo pieza a pieza. Vamos a ver la neurobiología que se esconda detrás de lo que muchas veces llamamos, un poco a la ligera, intuición. Pero ojo, que de intuición mágica tiene poco, y de proceso cerebral superentrenado lo tiene todo. Y para poder entenderlo, lo primero es quitarnos de la cabeza que el pensamiento es algo abstracto, etéreo, para nada. Es un proceso neuronal muy concreto, algo que se puede, digamos, mapear. De hecho, se suele dividir en 4 grandes etapas que funcionan, por así decirlo, como el sistema operativo de nuestro cerebro. Y este es el mapa. Son 4 pasos: entrada, elaboración, control y salida. Suena lógico, ¿verdad? Primero, el cerebro recoge datos, todo lo que le llega. Segundo, procesa esos datos para darles sentido. Tercero, toma una decisión. Y cuarto, actúa. Pues este va a ser nuestro camino para seguir los pasos de la mente en acción. Venga, volvemos a la habitación, con nuestro profesional. En este preciso instante, su cerebro está a toda máquina en las 2 primeras fases. Por un lado, está absorbiendo toda la información sensorial que puede, y a la vez está intentando conectar todas esas pistas para hacerse una idea de qué demonios está pasando. Lo primero que hace es un análisis. ¿Y esto qué es? Pues básicamente es como si desmontara un reloj para ver cómo funciona cada pieza. Coge la información compleja y la descompone en partes más pequeñas y manejables. Está mirando cada dato por separado. La frecuencia cardíaca por aquí, la saturación de oxígeno por allá, la tensión arterial. Cada dato es una pieza del puzzle. Pero, y esto es lo increíble, casi al mismo tiempo entra en juego la síntesis. Y aquí es donde el cerebro empieza a juntar todas esas piezas sueltas. Ya no ve números aislados, no. Ahora los agrupa y busca un patrón, una imagen completa. Y esto, amigos, esto es la famosa intuición en acción. Un procesamiento de datos a la velocidad de la luz que le permite detectar una amenaza, como un posible shock, mucho antes de que las señales sean evidentes para cualquiera. Y aquí la cosa se pone aún más interesante. Porque el cerebro no usa un solo modo de pensar, usa 2 a la vez. Por un lado está el pensamiento secuencial, el que va paso a paso, de forma lógica y ordenada. El de seguir un protocolo al pie de la letra, por ejemplo. Y al mismo tiempo está usando el pensamiento global, el que ve la foto completa de un solo vistazo, el que le permite hacer una valoración integral del paciente. Es un trabajo en equipo perfecto entre los 2 hemisferios. Vale, el puzzle ya tiene forma, ya hay una imagen clara de la situación, así que pasamos a la tercera etapa, el control. Ahora es cuando entra en escena el gran jefe, el director ejecutivo del cerebro, el lóbulo frontal. Es él quien toma el mando para emitir un juicio clínico que es sencillamente crucial. Pero claro, este director ejecutivo no trabaja a ciegas, tiene una caja de herramientas cognitivas de altísimo nivel. Aquí vemos 4 de las más importantes: el razonamiento, el juicio, la abstracción y la metacognición. Son justo estos procesos los que, en una fracción de segundo, convierten un montón de datos en una decisión clínica sólida y con fundamento. Y para que quede claro, fijaos en esta frase, que es un ejemplo perfecto de razonamiento clínico en acción. Si el paciente no ha orinado, puede que haya un fallo renal. Ojo, esto no es una suposición, no es una corazonada. Es una conclusión lógica, pura y dura, que se saca a partir de hechos conocidos. Una deducción rapidísima que puede salvar una vida. Bueno, pues todos estos procesos que hemos ido viendo, el análisis, la síntesis, el juicio, todo, absolutamente todo, convergen en una única habilidad que es la piedra angular en sanidad, el pensamiento crítico. Es el motor que hay detrás de cada decisión segura, de cada acción eficaz. Pero, vale, ¿qué significa esto en el día a día, en la práctica? Pues significa no dar nada por sentado. Significa cuestionar, analizar toda la evidencia que tienes delante y sobre todo evaluar la información antes de mover un solo dedo. El ejemplo es clarísimo. No se trata de administrar un fármaco porque lo pone en un papel. Se trata de pararse a pensar, ¿es esta la dosis correcta para el peso de este paciente, para su estado actual? Eso es pensar críticamente.
Y una vez tomada la decisión, llegamos al cuarto y último paso, la salida. Aquí es donde todo ese proceso mental se convierte en acción. Pero cuidado, no hablamos de una acción mecánica como un robot. La verdadera excelencia aquí exige algo más, exige comunicación y una enorme capacidad de adaptación. Porque, y esto es muy importante, el pensamiento experto no es solo lógico y cuadriculado, también tiene que ser creativo. Pero no una creatividad artística, sino la habilidad para encontrar soluciones nuevas, sobre todo cuando los recursos son limitados. Y esa creatividad no sale de la nada, ¿eh? Es el resultado directo de haber analizado el problema a fondo y haber sopesado todas las opciones. Como por ejemplo, adaptar un aparato médico para que un niño esté más cómodo sin que pierda ni un ápice de su función. Y claro, aquí llegamos a la parte más humana de la acción, el pensamiento interpersonal, la empatía. Y de nuevo, la empatía no es solo un sentimiento, es la aplicación práctica de todo el proceso cognitivo que hemos visto. Es analizar las señales no verbales de un paciente que tiene miedo, es juzgar cuál es la mejor manera de hablarle y es actuar para calmarle. Es pensar con el corazón, pero usando el cerebro. Así que, volviendo a nuestra escena inicial, esa combinación de pensamiento ultrarrápido, analítico, crítico y por supuesto humano es lo que permitió intervenir justo a tiempo, estabilizar al paciente y evitar lo que podría haber sido una crisis muy grave. Y lo repetimos, no fue suerte, fue una mente entrenada lo que marcó toda la diferencia. Entonces, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. El pensamiento en enfermería es un proceso funcional, no es una simple corazonada. Ni una suposición, es una habilidad neurobiológica, entrenada hasta la extenuación para ser rápida, para ser precisa y sobre todo para ser profundamente humana. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar, una que va mucho más allá del hospital. Si el pensamiento de un experto es, en esencia, una habilidad que se entrena, ¿cómo lo hacen los demás profesionales? ¿Cómo entrena su pensamiento un atleta de élite, un ingeniero, un músico? Porque en la respuesta a esa pregunta está, ni más ni menos, la diferencia entre ser competente y alcanzar la maestría.